Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Partida. En la ciudad de Litomil, en el centro de Pardu, se encontraba la mansión de Eugene. Al mediodía, 2 días después de la batalla contra Hilda, Ellen llegó a esta ciudad. La acompañaron 30 de sus jinetes y los 30 jinetes que tomó prestados de Eugene. Incluso si hubo heridos entre los soldados Pardu, no hubo muertos. Litomil era una ciudad que daba la impresión de una zona rural sencilla. Había muchas casas de madera en fila, se hicieron utilizando yeso para que pudieran soportar el frío. Solo la calle principal, que conectaba con la mansión de Eugene, que estaba en la parte posterior de la ciudad, estaba pavimentada con adoquines, pero las otras carreteras estaban hechas al haber empujado y endurecido la tierra. No fue por la vanidad del señor que solo la calle principal estaba pavimentada con adoquines. Se disponía para cuando un visitante venía en caballo o en carruaje. Un ancho río fluía desde el norte de la ciudad hacia el este y en los días buenos, los puestos se alineaban a lo largo del río y vendían pescado, nueces y plantas silvestres comestibles, pero esas gradas no aparecían hoy. Fue porque los residentes, que deberían ser los compradores, se amontonaban en ambos lados de la calle principal. Rara vez habían visto un total de 60 soldados de caballería. Además, moviéndose en su vanguardia había una de las 7 únicas Vanadisenstedt. Mirando alrededor, casi todos los residentes de la ciudad se habían reunido. Esta era también la razón por la que Ellen redujo a los hombres de caballería que llevaría a solo 30. Si hubiera más soldados de Leitmeritz que soldados de Pardu, los residentes probablemente no habrían aparecido. Al tomar el mismo número, era necesario dirigir la imparcialidad alineando a la derecha y a la izquierda. Hace mucho tiempo que no vengo aquí, pero... Mientras avanzaba su caballo en la vanguardia, y respondiendo a las voces y vítores de los residentes agitando su mano, Ellen giró su mirada hacia el paisaje de Litomil. Es de alguna manera similar a la ciudad de Celesta. Celesta era la ciudad en el centro de Alsace donde Tigre nació y se crió, su mansión también estaba allí. Por supuesto, el paisaje urbano era completamente diferente al de Litomil, pero había algo común en la atmósfera que flotaba en la ciudad. Detrás de Ellen, los soldados de Leitmeritz y Pardu miraron hacia otro lado con torpeza mientras agitaban vigorosamente sus manos. En la cara de cualquiera, había orgullo de proteger este lugar. Eugene estaba parado frente a su mansión. Con una cara delgada, le había crecido una barba larga y gris debajo de la barbilla. Tenía envuelto su pequeño cuerpo delgado con ropa holgada de cáñamo. Ellen detuvo su caballo frente a Eugene y rápidamente cayó. Eugene miraba a Ellen con una suave sonrisa. Había círculos oscuros bajo sus ojos. Se ha vuelto un poco demacrado. Bueno, no es de extrañar, pensó Ellen. Después de todo, se sospechaba que había envenenado al asistente de Hilda y su ejército había atacado su territorio. Aunque el ejército de Bigauche fue rechazado por Ellen y Elisabetta, no era como si todo estuviera resuelto. Ellen hizo una sonrisa brillante intencionalmente y se inclinó ante su maestro de etiqueta. Eugene Dono, ha pasado mucho tiempo. Ellen, no, lo siento. Vanadis Dono. Te causé problemas. Eugene también se acercó a Ellen y le tomó la mano. La mano del conde que pasó los 40 años era seca y cálida. Los jinetes se alinearon en el patio de la mansión de Eugene. Eugene primero expresó cortésmente palabras de agradecimiento a los soldados de Leitmeritz, y le dijo que preparaba alojamiento y comida para ellos. Después de eso, agradeció a los soldados de su ejército, les prometió una recompensa y los hizo dispersarse. Después invitó a Ellen a su mansión. Era una mansión de 2 pisos cuyo exterior era sencillo, pero al pasar por la puerta, muchos tapices vívidos estaban decorados en las paredes. Tarros caros y estatuas de mármol estaban colocados en el pasillo. Estos eran varios artículos que a Eugene se le entregaron cuando se desempeñaba como asistente cercano del rey Víctor. También parecía haber algunas cosas entre ellas que fueron dadas por el rey Víctor, pero Eugene no explicó qué artículos eran. Ellen había preguntado antes si no sería mejor guardarlos si fueran tan importantes. Sin embargo, Eugene sacudió la cabeza con la cara de un maestro que amonestaba a un alumno. No hay duda de que me los dieron esperando que los valorara. Pero no hay forma de que me las den con la idea de querer que las guarde. Estarían encantados de ver que los uso como decoraciones. Después de decir eso, Eugene concluyó diciendo que esto también era una cortesía. Viltaria Sama. Ha sido un largo tiempo. Fueron la esposa de Eugene y su hija quienes dieron la bienvenida a Ellen cuando entró a la mansión. La esposa de Eugene, aunque no tanto como su marido, también era delgada.
Envolvió su cuerpo en ropa con puños largos y reveló una sonrisa amable que se remontaba a la luz del sol de primavera que se filtraba a través del follaje. Esta mujer era la sobrina del rey Víctor. Ha pasado mucho tiempo, Viltaria Sama. La hija de Eugene, que estaba de pie junto a su madre, saludó alegremente a Ellen y agachó la cabeza profundamente. Parecía que ella estaba tan enérgica que no podía ayudarse a sí misma. A pesar de que llevaba ropa de manga larga y una falda larga hasta los pies, dejaron que uno sintiera asombro y vivacidad, y había un brillo de una fuerte voluntad en sus ojos. Ellen le acarició suavemente la cabeza. Escuché de tu padre. Dijo que quieres ser como yo y hacer entrenamiento con la espada. La hija, que tendría 13 años este año, levantó la cara, asintió felizmente y apretó con fuerza ambas manos ante su pecho. Sí. Viltaria Sama, ¿podrías algún día enseñarme? Veamos. Si aún trabajas duro en el entrenamiento de la espada incluso después de 3 años, entonces está bien. Viltaria Dono está cansada. No hables tantas cosas absurdas. Eugene reprendió a su hija, y luego miró a Ellen. Me gustaría que descanses primero en una habitación. Pediré que preparen comida y agua caliente inmediatamente. La comida servida fue papilla de arroz en la que se colocó una pequeña cantidad de mantequilla y salmón, pollo al horno en una sartén cubierta con hierbas, una tortilla con queso y una sopa de papas y zanahorias. Dejaron que el vapor subiera sobre la mesa de roble. Puede que no sea extravagante, pero cualquiera de esos platos permitiría que uno sintiera mucho calor, y Ellen interiormente respiró aliviada. Si Eugene hubiera dispuesto en los platos de la mesa que pedían alabanzas, Ellen se habría preocupado por él. Cuando terminó de comer, Eugene hizo que el sirviente preparara vino y vino de miel, y luego le pidió que se fuera. Solo Ellen y Eugene estaban en el comedor. El vino era para Ellen. En primer lugar, Ellen habló sobre este incidente. Comenzó a explicar desde que un mensajero del Palacio Real visitó Leitmeritz y se unió al ejército de Libes liderado por Elisabetta, cuando capturaron al duque en su mejor momento después de una batalla con el ejército de Bigauche que él ordenó. Para enterrar a los difuntos, tomamos prestado el pie de la colina. Lo siento, Ellen, por no haber hablado de los detalles. En un lugar privado, Eugene también llamaba a la vanadiz de cabello plateado, Ellen. Ellen confirmó que su maestra de etiqueta no había cambiado, y secretamente pensó que era algo bueno. Parece que hay circunstancias serias. ¿Sucedió algo? Lord Hilda dijo que lo sabré tarde o temprano. Ante la pregunta de Ellen, Eugene entrecerró los ojos y frunció el ceño. Puso su mano en su larga barba gris y dejó caer su mirada sobre la mesa. Al silencio que cayó, Ellen soportó pacientemente. Fue solo cuando pasó el tiempo de 100 conteos completos, que Eugene abrió la boca. Originalmente no es algo que debería decirle a nadie. Ni siquiera se lo dije a mi esposa y a mi hija. Por eso tampoco pude escribirlo en una carta. Pero Eugene movió su mirada, que estaba enfocada en la mesa, hacia la botella de vino, y luego miró directamente a Ellen. Solo estamos tú y yo aquí. Además, di lo que quieras, pero este Pardu fue salvado por ti. El territorio, la gente, mi esposa y mi hija también. Sin embargo, me gustaría que lo mantuvieras en secreto. Parece un énfasis extremo. Mientras pensaba así, Ellen asintió. Ellen y Eugene eran las únicas personas aquí. Los sirvientes no se habían acercado al comedor por orden de su amo. Sin embargo, Eugene bajó la voz. Aunque Ellen frunció el ceño, escuchó las palabras que salían de la boca del conde de figura delgada, y se quedó asombrada. Mientras levantaba involuntariamente su voz, se apresuró a cerrar la boca, tragó el vino en su copa de plata en un estiramiento y de alguna manera calmó sus sentimientos, confirmó con una voz tan baja como la de Eugene antes. Eugene Dono será el próximo rey. Eugene asintió con la cara cansada. Como se esperaba, incluso Ellen no pudo devolver una reacción inteligente a esto. Una persona cercana a ella, aunque sería en algún momento futuro, se convertiría en rey. Después de unos 10 segundos, finalmente dijo con una voz temblorosa. Eso es, que decir, felicidades para ti. Gracias. Eugene se reía solo. Mientras recogía la botella de vino, la vertió en la copa de plata de Ellen, que quedó vacía. Sirvió vino de miel en su copa. Mientras Ellen expresó su agradecimiento y recibió la copa de plata, ella ladeó asombrada su cabeza hacia un lado. Estás bastante tranquilo al respecto, Eugene Dono. Ya ha pasado un mes desde que recibí esas palabras de su majestad después de todo. Ellen consintió, y luego pensó en cierta cosa. ¿Es la razón por la que el duque Bigauche te apuntó, Eugene Dono? Probablemente fue porque el impacto de la confesión de Eugene fue demasiado grande que no pudo recordarlo inmediatamente a pesar de haberlo pensado una vez. Eugene respondió una pregunta con una cara difícil. También es lo que me gustaría saber. Debido a este asunto, tengo que irme a la capital real. Pasado mañana a más tardar. ¿No ha dicho Lord Hilda algo más? Ellen negó con la cabeza. Ella le había contado todo sobre su conversación con Hilda al principio. A pesar de que ella exploró su memoria, no había fugas. Lo siento por no poder ayudar.
No, también sigo dependiendo de ti en relación a este tiempo. Si supiera que algo así sucedería, habría hecho un poco más de entrenamiento con la espada. Pero Eugene Dono. Las personas están hechas para ciertas cosas y no para otras. Diciendo eso, Ellen se rió burlonamente. Al ser tentado en ella, Eugene también se echó a reír. Tienes toda la razón. Fue una batalla cuesta arriba enseñarte la etiqueta de la corte real. Sí. Por lo tanto, por favor déjame el entrenamiento de la espada. Gracias. Por cierto, Ellen Oure. Eugene cambió el tema. Con la mirada de un maestro cuidando a su alumno, él preguntó gentilmente. ¿No tienes algún tipo de problema o algo? Ellen se quedó mirando con los ojos abiertos mientras se sorprendía. A Ellen, QM hizo una mueca diciendo, ¿cómo lo has descubierto? Eugene sonrió gentilmente. A diferencia de Limlisa, es fácil adivinarlo mirando tu cara. Si estás bien conmigo, puedo darte un consejo. Limlisa era la ayudante confiable de Ellen y también una amiga valiosa. Actualmente estaba custodiando el Palacio Imperial de Leitmeritz en ausencia de su maestra. También fue una alumna que aprendió la etiqueta con Eugene. No, estoy agradecida solo por tu preocupación. Ellen rechazó cortésmente la oferta de su maestro. Eugene tampoco trató de seguir adelante. Sin embargo, estaba preocupado por su alumna. No sé qué te preocupa, pero por favor no exageres. Continúa siendo joven. Gracias. Ellen le dio las gracias una vez más. Al día siguiente, Ellen reunió a sus soldados y abandonó Litomil. Mientras cruzaba la carretera hacia el oeste, planeaba regresar directamente a Leitmeritz. Eugene la acompañó hasta la puerta de la ciudad para despedirla. Mantente en buena salud, Ellen Oure. Tú también, Eugene Dono. Cuídate. No tienes que preocuparte por mí. Ellen, puedes pensar que soy obstinado, pero no haré nada. Imprudente. Mientras se inclinaba a caballo ante la preocupación de su maestro, Ellen dio una orden a los soldados. El ejército de Leitmeritz se fue de Litomil. Regresaron al Palacio Imperial de Leitmeritz 7 días después. Elisabetta, quien dirigió el ejército de Libes, se separó de Hilda, quien dirigió el ejército de Vigauche en el lugar donde se dividió la carretera que se extendía respectivamente hacia el norte y el oeste. Avanzando en la carretera que se extendía hacia el norte, uno llegaría a la capital Silesia en unos 3 días. Tomar la carretera que se extiende hacia el oeste llevaría a Libes o Legnitza. Estaba pensando que definitivamente nos llevarías hasta la capital. Habían pasado unos días desde la batalla e Hilda había recuperado la compostura. Aunque derrotado, no guardó rencor contra Elisabetta y Ellen. Hilda-sama, si cree en su justicia, esto debería ser suficiente, ¿verdad? Es probable que le castiguen por haber movido a sus soldados sin obtener el permiso de su majestad, pero después, deberá afirmar dignamente su punto de vista. Aunque era una forma severa de hablar, Hilda estaba bastante feliz con eso y se echó a reír. Lo que dice Vanadisdono es correcto. Además, debo aceptar mi derrota. Para mis soldados también. Debería dirigirse al Palacio Real como obligación del perdedor y recibir un juicio. Para este duque con una disposición militarista, parecía razonablemente fácil comprender esa forma de pensar. Como el ejército de Vigauche que lo seguía pensaba lo mismo, la mayoría de ellos no mostraban una actitud rebelde. Sin embargo, intentaron no romper solo su firme actitud. También estaba el hecho de que Elisabetta había prohibido firmemente las peleas entre los soldados, pero incluso si había pequeñas disputas entre el ejército de Libes y el ejército de Vigauche hasta hoy, no se habían producido grandes problemas. Incluso esas riñas se contornaron de inmediato. Contornaron de inmediato. Te agradezco que nos hayas traído hasta aquí. Oh sí. Olvidé decir una cosa. Hilda continuó con una sonrisa despreocupada. Vanadisdono, tienes un arquero muy hábil. Pensé que podría tener éxito en escapar en ese momento, pero fue un engreimiento terrible de mi parte. Incluso entre mis subordinados, no hay dueño que posea tanta habilidad. Cayendo de su caballo a causa de ese arquero y sin importar cuál era la situación actual, Hilda, sin expresar ningún rencor, alabó a Urs como un guerrero. Elisabetta, en lugar de considerarlo alegremente, inclinó su cabeza con sentimientos lamentables. Gracias. Se lo diré a la persona misma. Es un gran honor. E Hilda dirigió el ejército de Vigauche y siguió adelante por la carretera que conducía a la capital. ¿Estará todo bien? Non, quien estaba inmediatamente detrás de Elisabetta, preguntó. No hay ninguna razón para que yo vaya hasta la capital. Hace unos días. Entonces, ella no tenía nada más que informar. Incluso si Hilda no fuera a la capital, regresaría a su territorio Vigauche o huiría, y en este caso, Elisabetta asumiría la responsabilidad. Pero ella decidió confiar en el duque en su mejor momento. Por un lado, si ella acompañara a Hilda hasta la capital de esa manera, habría circunstancias que harían que su regreso a Libes se retrasara hasta 6 días. Ya llevaba casi 20 días ausente. Si era posible, ella no quería parar en el camino. Elisabetta torció ligeramente su cuerpo a caballo y giró la mirada hacia atrás mientras miraba en silencio.
Detrás de ella, no hacía falta decir que no solo estaba Noam, sino también Urs. Este joven no se jactó de sus logros incluso después de la batalla, y luchaba por su trabajo como asistente. Parecía que no había ningún cambio en particular, pero ella sentía que la frecuencia con la que él intercambiaba bromas con Noam aumentaba. Además, según Noam, parecía que había varios soldados que querían intercambiar una conversación amistosa con él. Urs, llamado por Elisabetta, Urs acercó su caballo mientras ladeaba su cabeza con perplejidad. ¿Sucede algo? Sin responder de inmediato, Elisabetta miró fijamente a Urs. Si realmente estaba pensando en Urs, debería haber varias personas que lo escoltaran y lo enviaran a la capital. O debería ir ella misma al Palacio Real acompañada de él. Podía escuchar una voz así en lo más profundo de su corazón. No había evidencia clara, pero no había duda de que Urs era definitivamente Tigrebur Mudborn. No, puede ser una persona diferente. Lo que importa es esa evidencia clara, no que ni siquiera Eleonore pudo demostrarlo. Seguramente es una persona diferente. Urs es Urs. Mientras se persuadía con entusiasmo, Elisabetta abrió la boca. Trae tu caballo un poco más cerca. Sí, Urs emitió una voz extraña y avanzó su caballo. La vanadiz de los ojos arcoíris recorrió con la mirada los alrededores. Ningún soldado miraba hacia ella. Incluso Noam se giró hacia atrás porque estaba preocupado por algo. Elisabetta dijo con una sonrisa. Hilda Sama ha elogiado enormemente tu habilidad con el arco. Es así. Urs reveló una sonrisa mixta ya que estaba preocupado y avergonzado. Como fue él quien hizo que Hilda se cayera de su caballo, fue difícil estar francamente satisfecho. Deberías estar orgulloso. Es realmente raro que esa persona elogie a alguien sobre artes militares después de todo. Así que, te recompensaré. Baja la cabeza. Mientras lo decía, Elisabetta avanzó su caballo al lado del caballo de Urs. Para Urs, quien bajó la cabeza con asombro, ella estiró la mano. Ella tocó su cabeza de color rojo oscuro y la acarició suavemente como lo hace un padre con su hijo. Elisabetta lo hizo probablemente durante unos 10 segundos. Luego quitó la mano, y sus mejillas eran de un color rojo brillante. Ya está bien. Urs, quien levantó la cabeza, miró a su maestra como siempre con una cara de asombro como hace poco. Hizo una expresión como si estuviera pensando en algo, y luego reveló una expresión que mostraba que finalmente había entendido. Gracias. Como era de esperar, le llevó tiempo darse cuenta de que ella le acarició la cabeza como recompensa. En cuanto a Elisabetta, a quien se le dieron las gracias, giró la cara que tenía un rojo brillante hasta las orejas. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Noam que la miraba con una cara de asombro. No hace falta decir que más tarde llamó a Noam y le dijo que lo mantuviera en secreto. Varios días después, el ejército de Libes regresó a salvo. Fue exactamente en el momento en que Elisabetta se separó de Hilda que la vanadis Valentina Glinke solicitó una audiencia con el rey de Sted en el Palacio Real de la capital, Silesia. Fue la noche de ese día que el rey Víctor recibió a Valentina en la sala de audiencias. En la sala, además del rey Víctor y Valentina, solo estaba el gran chambelán. Pero 10 guardias imperiales estaban en espera fuera de la sala de audiencias. Ante la llamada del rey o del gran chambelán, ellos entrarían de inmediato. Vestido con lujosas ropas de seda que usaban abundantemente hilos de oro y plata, el rey se sentó en el trono. Valentina se arrodilló ante el rey. Ella, quien tenía el apodo de Servit, era la mayor junto con Sofía Obertas entre las vanadis. Un cabello negro lo suficientemente largo como para llegar hasta su cintura. Un vestido blanco puro envuelto alrededor de su delicado cuerpo. Las rosas que se mostraban en su cabello y vestido, y una actitud calmada junto con una belleza transitoria, su figura no era algo raro para las princesas aisladas, lo que significaba que había sido educada con ternura, con un ambiente limpio y ordenado. Lo que era misterioso era la guadaña de mango largo que estaba colocada cerca de ella. Tenía un color carmesí profundo y negro azabache y tenía una hoja enorme que era tan curva como su cuerpo. Si tal guadaña estuviera a su lado, no debería haber dejado nada más que una sensación de incongruencia, como si los engranajes no se acoplaran si se pensara normalmente. Pero esta guadaña tenía éxito en el hecho de que le daba a Valentina un ambiente de cuento de hadas. Puede deberse a que esta guadaña llamada sombra hueca era su viral. La mirada severa del rey se dirigió no a Valentina, sino a esa viral. Originalmente, la posesión de armas estaba firmemente prohibida en la sala de audiencias. Por no hablar de una daga, incluso una aguja si hablamos de extremos. Si fuera encontrada, la ejecución podría ser anunciada en el momento. Pero solo había una excepción en Sted. Era la viral de una vanadis. Se decía que solo esto podría llevarse a la sala de audiencias. No cambió desde el momento en que se creó el reino de Sted. Y nunca había sido cambiado tampoco. Sinceramente le expreso mi gratitud como retenedora por haber permitido una audiencia. En una posición en la que ella estaba de rodillas y agachaba la cabeza, Valentina dijo con calma. He oído hablar del duque Bigauche y el conde Pardu.
Ambos son leales vasallos, pero sucedió algo. El viejo rey, que excedió la edad de 60 años, fingió ignorancia con un esplendor como para quedar estupefacto ante alguien que conocía las circunstancias. Del mismo modo, la complexión del gran chambelán a su lado no cambió ni un poco. Valentina se rió de una manera que no era visible para el rey y el gran chambelán. Esta vez, el duque Bigauche movió a sus soldados y se dirigió a Pardu porque había veneno en el alcohol que el conde Pardu le envió al duque, y que el asistente del duque que lo bebió perdió su vida, algo así. Si se trata del deber de detener al duque Bigauche, entonces ya se lo he ordenado a otros. No se trata de eso de lo que me gustaría hablar. Valentina levantó la cara. La sinceridad y la seriedad se desbordaban en sus rasgos encantadores. Sin embargo, el viejo rey no mostró signos particulares de estar impresionado. Ni siquiera una de las arrugas que formaban su rostro temblaban. Me gustaría actuar como mediadora entre el duque y el conde. No puedo permitir eso. Con un tono cortante, el rey Víctor rechazó el deseo de la vanadiz de cabello negro. Puedes ser cercana del duque Bigauche. Desde que Osterode, que tú gobiernas, está cerca de Bigauche. Pero no creo que tengas interacciones de gran importancia con el conde Pardu. Siendo ese el caso, habrá desviación en tu juicio. Por supuesto que seré parcial en mi juicio. Sin embargo, Su Majestad. En este caso, sabe lo que es importante para un mediador. ¿Qué dices que sabes? Sé por qué el conde Pardo envió alcohol al duque Bigauche. Por un momento, la sala de audiencia se cayó como si golpeara el agua. Varias arrugas talladas en la cara del rey Víctor se movieron ligeramente y sus ojos emitieron una luz blanquecina. El conde Pardo es el cuñado del duque Bigauche. Así que no es particularmente extraño para él enviar alcohol a un pariente. Soy yo quien le recomendó al conde enviar el vodka. Valentina bajó la cabeza una vez más. Más que algo así sucedió es lamentable e insoportable para mí. El viejo rey miraba por alto su cabello negro con ojos que se remontaban a un pantano frío durante el invierno. Levanta la cara. Las palabras del viejo rey fueron pronunciadas después de una breve pausa. Valentina levantó la cara. Tú actuarás como mediadora. El duque Bigauche y el conde Pardu son dos personas indispensables para nuestro país. Por encima de todo, el mediador tendría que hacer más que simplemente escuchar las historias de ambos lados. Sin embargo, tú, quien tienes una constitución débil, no puedes seguir adelante con eso. La segunda mitad de sus líneas fueron claramente sarcásticas. Sin embargo, Valentina no cambió un poco su complexión. Ella no era una vanadiz que se sacudiría tanto. Entonces, al menos, podría permitirme estar presente. Deberías hacer lo que quieras. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud a su amabilidad. Así, la audiencia terminó. Valentina, quien salió de la sala de audiencias, se perdió en sus pensamientos mientras caminaba por el pasillo del Palacio Real con su guadaña en el hombro. Parece que No puedo esperar más confusión en la situación actual. Pero, ya que pude obtener permiso para asistir como mediadora, me conformaré con esto por el momento. El conde Pardu y el duque Bigauche. El próximo rey y el hombre que lo apoyarían. Ella pudo tener un punto de contacto positivo con estas dos personas. Lo que queda es saber hasta qué punto soy sospechosa por su majestad. Realmente no tengo idea de esto. Pero no hay duda de que definitivamente sospecha de mí. Fue Valentina quien envenenó el vodka. Pero no era como si ella lo hubiera hecho directamente. La viral de Valentina estaba dotada de un poder con el que era posible moverse de un espacio a otro, pero nunca había usado ese poder para tal complot hasta ahora. Había un método más simple. Ella sobornó a un empleado de la mansión de Hilda. Valentina había captado los hábitos de vida de las personas en la capital con alto rango en los derechos de sucesión al trono. Desde donde estaba su mansión en la capital, cuántos empleados trabajaban allí, hasta donde estaban las tiendas que visitaban con frecuencia. Por supuesto, ella también sabía a fondo sobre las personas que trabajaban en la mansión de Hilda. Ella tenía un ojo en una persona entre ellos que no le gustaba mucho Hilda y que podía moverse con dinero, y le propuso una charla. Por supuesto, Valentina no se reunió con él directamente, sino a través de muchas otras personas que actuaron como intermediarias. El veneno no se puso en el alcohol. Se aplicó sobre una copa. Hilda podría no necesariamente morir de esta manera, pero no le importaba a Valentina. Esto se debió a que su propósito no era asesinar a Hilda, sino causar confusión y luego obtener una posición ventajosa en ella. Por cierto, ese empleado ya no estaba en la capital. Recibió un saco lleno de monedas de oro y desapareció. En cualquier caso, la acción de Hilda Samá fue inesperada. Valentina había pensado que Hilda ciertamente volaría de rabia, pero aún así él lo resolvería en el Palacio Real. Tenía la intención de entrar allí como mediadora y hacer que ambos le debieran. Ya que debería haber problemas al menos hasta el Festival Maslenitsa,
me conformaré con esto por el momento. Pasó por el pasillo y se dirigió al corredor con columnas donde se podía ver el jardín. Valentina se detuvo, desvió su atención hacia el jardín. Aunque había pocos tipos de flores debido a que era invierno, aún así, prímula, campanillas y flores multicolores florecían con colores como el blanco y el púrpura. Era una vista placentera para los ojos del espectador. Valentina se sentó en uno de los bancos instalados en el jardín. Mientras dejaba que una sonrisa se extendiera en sus labios y miraba las flores, la joven chica, pura e inocente, parecía estar disfrutando de la belleza de las flores. Pero lo que estaba en su cabeza no eran las flores. Si es posible, quiero que se divida en 2 o 3. Como Bruñe el año pasado y Asbarre hasta hace poco. El pensamiento de Valentina no era una cosa tan original. Crear una oposición en el país, de modo que esté dividido en 2 o 3 facciones, y luego tomar la iniciativa en el país. Entonces ella tendría el poder de tal manera y finalmente se haría cargo del trono. Ella logró crear una oposición. Parecía haberse instalado mientras tanto, pero tanto el duque Bigauche como el conde Pardu, respectivamente, tenían amigos y simpatizantes. Incluso si las propias personas quisieran tranquilidad, su entorno se elevaría de sus propios acuerdos y había una serie de ejemplos sobre cómo podrían crear confusión. Sin embargo, si el príncipe Ruslan estuviera allí, todo esto no habría sucedido. Valentina repentinamente condujo sus pensamientos hacia el pasado. El rey Víctor tuvo un hijo llamado Ruslan. Conocía tanto los asuntos políticos como los militares, y se decía que era un príncipe sabio en quien los principales vasallos tenían una profunda confianza. El rey Víctor también amaba a este príncipe. Sin embargo, hace unos años, el príncipe sufrió repentinamente de una enfermedad cardíaca. Prendió fuego a la villa real en las afueras del Palacio Real. Varios días después, Ruslan fue recluido en cierto santuario bajo el pretexto de un tratamiento médico para su enfermedad. Después de que Valentina se convirtiera en Vanadis, solo había visto a Ruslan una vez. Se trataba de cuando ella pasaba cerca del santuario donde estaba confinado el príncipe. Estaba en sus 30 y tantos años. Su cabello dorado pálido se hizo muy largo y la mitad inferior de su cara estaba cubierta con una barba muy fina. La ropa de primera clase que llevaba puesta estaba desgastada, y aunque llevaba un zapato de cuero en su pie derecho, su pie izquierdo estaba expuesto. Tras una inspección minuciosa, había mejorado los rasgos, pero sus ojos no estaban enfocados en nada, su boca que descargaba un canto desarmónico estaba medio abierta y la saliva corría por su barbilla. Estaba caminando por el santuario con una figura así, con pasos como un borracho. Valentina, ansiosa por eso, una vez había investigado por qué el príncipe padecía una enfermedad cardíaca. Esto se debió a que ella pensó que si se debía a alguna conspiración, la persona que la tramó se convertiría en su enemigo. Pero incluso después de investigar durante casi un año, no encontró ningún tipo de complot. Al final, Valentina llegó a la conclusión de que era simplemente una enfermedad y cerró su investigación. La Vanadis de cabello negro sacudió su memoria pasada y pensó de nuevo en la situación actual. Suponiendo que este país se dividiera en 2, el problema serán las otras Vanadis aparte de mí. Instead, había algunas personas con poder capaces de resolver la confusión que surgiera. Personas que tenían una autoridad superior a la de un noble y que también tenían un poder militar poderoso. Con Alexandra muerta, aparte de mí, hay 5 Vanadis. Incluso si no puedo hacer algo con todas ellas, debo crear una situación en la que al menos la mitad de ellas no se movería. Entre ellas, probablemente sería fácil aislar el movimiento de Helen que gobernaba Leitmeritz, Mira que gobernaba Olmutz y Sofie que gobernaba Polesia. Los ducados que estas 3 gobernaban compartían sus fronteras con países extranjeros. Si surge confusión en Bruñe, Eleonore no puede evitar mirar hacia afuera allí. Si Mosinel volviera a hacer un movimiento inquietante ahora, Ludmira y Sofía no deberían poder salir de sus territorios. Ella dejó a Elisabetta a un lado por el momento. En el caso de que Hilda y Eugene se enfrentaran entre sí, Elisabetta probablemente tomaría el lado de Hilda, entendiendo que era suficiente. Olga era un factor demasiado desconocido, por lo que aún no podía emitir un juicio. Esto se debía a que lo único que sabía sobre Olga era que había estado viviendo una vida errante durante casi 2 años. De la información que Valentina recolectó en esta capital, Olga cooperó con Tigrebur Mudborn y participó en la guerra civil de Asbarre, pero no pudo obtener los detalles. Ella necesitaba más información. Y la Vanadis elegida por la llama luminosa Bargren después de Alexandra no había aparecido todavía. O tal vez Bargren todavía no había elegido a alguien.
Una Viralt que perdió a su Vanadis no elige inmediatamente a la próxima. En la historia del reino de Sted de aproximadamente 300 años, los periodos con una ausencia de Vanadis no fueron tan raros. Valentina se movería en el momento en que la mitad de las Vanadis no podrían moverse. Terminar en otro lugar y no regresar a Osterode no hará ningún bien. Mientras tocaba tranquilamente una flor, Valentina pensó en su territorio Osterode. Osterode estaba en el noreste de Sted. Hace 5 años que se convirtió en Vanadis. Fue cuando tenía 17 años. En aquellos días, se sabía que Osterode era el ducado más débil entre los 7 ducados gobernados por Vanadis. Hacia el norte, un mar de frío intenso en el que flotaba el hielo a la deriva, montañas escarpadas que se elevaban como si perforaran el cielo y un gran bosque de coníferas hacia el este. Era bastante difícil llamarlo una tierra abierta. Los países vecinos con los que podía comerciar no estaban cerca, y no tenía una tierra fértil. Incluso el puerto, comparado con Legnica y Libes, solo podía usarse por un periodo corto. Estaba eso y también el hecho de que los países en el lejano oriente, incluido Jaffa, apenas venían del mar hasta aquí. Además, la Vanadis anterior era alguien que no se preocupaba por Osterode. Osterode no es mía, sino de la Vanadis. Cuando deje de ser Vanadis, Osterode ya no será mía. Al decir eso, ella parecía mostrar poco interés en los asuntos gubernamentales. Cuando se trataba de la guerra, ella mostraba una fuerza como un dios feroz y por lo tanto construyó servicios militares distinguidos, pero no intentó hacer afirmativamente a Osterode rico. Así era Osterode, pero Valentina lo consideraba un tesoro insustituible. La casa Estés en la que nació y se crió era de pequeña nobleza sin ningún rasgo redentor, aparte de la antigüedad de su linaje. A juzgar por el nombre de la familia Estés, era una familia filial de la familia real, pero no tenía un territorio heredado de generación en generación, y solo una pequeña mansión en la capital. El palacio real a la familia le proporcionaba dinero suficiente para no preocuparse por comer, pero era solo eso. Para obtener poder como mujer, solo podía hacerse querer por la realeza y la nobleza inclinada que tenía el poder. La casa Estés no tenía poder. Aún así, Valentina no se rindió, ella elevó su nivel cultural y también se esforzó por la formación de las artes militares. Había muchos libros y pergaminos en su mansión y a ella le gustaba tocarlos, pero no tenía la intención de terminar su vida siendo enterrada en ellos. En un lugar así, los territorios y los soldados habían empezado a acostumbrarse a ello. Aunque se decía que era el ducado más débil. Esendéis. Agarró con fuerza la guadaña carmesí y negro azabache que apareció ante ella y la llamó. Si me prestas tu poder a mi deseo, quédate a mi lado. Pero si consideras que mi deseo es indignante, elige a otra persona. La sombra hueca no desapareció de la mano de Valentina. Durante los 5 años posteriores a que Valentina se convirtió en Vanadis, se esforzó por enriquecer Osterode. Probablemente fue afortunado que descubriera minerales de alita y pudiera explotarlos, pero aparte de eso, se atoró en asuntos políticos, como reducir los impuestos y expandir las tierras agrícolas. Incluso el hecho de pretender tener una constitución débil era uno de ellos. El rey Víctor había dado a menudo la orden de ir a la guerra a las Vanadis. En la batalla de Dinant el año pasado, le dio una orden a Osterode para que fuera al frente, y también con respecto a este incidente, le pidió a Leitmeritz y Libes que movieran a sus soldados. Esto se debía a que era natural que la familia real redujera los activos y el poder militar de las Vanadis y los nobles que eran retenedores. Valentina simplemente se resistió a esto. Retrasó su partida hacia el frente diciendo que se enfermó, e incluso si llegaba al campo de batalla, diría que estaba herida y se retiraría de inmediato. Ella trataría incluso a alguien con solo algunos rasguños como una persona lesionada y afirmaría que recibió daño. Fue solo sobre los bandidos que corrían desenfrenados en su territorio que ella adoptaba una respuesta rápida y severa. Como resultado, Osterode se hizo tan rico que era incomparable a hace 5 años. Incluso en comparación con los otros ducados de las Vanadis, ella no creía que fuera inferior. Sin embargo, aún era temprano para alegrarse. Sin hablar de alcanzar el trono, Valentina entendió bien a su yo actual, que ni siquiera enganchó un dedo. Incluso como era vista desde los ojos de los demás, tenía la intención de caminar por el camino que deseaba paso a paso. No es como si hicieras que los pétalos florecieran maravillosamente desde el principio, ¿verdad? Con una sonrisa, Valentina golpeó ligeramente los pétalos blancos de una campanilla con la punta de un dedo. Las gotas de nieve de la campanilla hicieron que los pétalos florecieran como si estuvieran colgando temblorosamente. Lo que queda son los invitados de Bruñe.
Las pupilas de color negro violáceo de Valentina se nublaron levemente. Durante aproximadamente medio año, había dado refugio en secreto a los nobles del reino de Bruñe. Eran el duque Maximilian Venusa Ganelan y el marqués Caronte Anquetil-Grest. Ganelan fue uno de los nobles que representaron al reino de Bruñe, pero fue derrotado por el duque Thenardier en la guerra civil del año pasado. Su mansión fue incendiada. Su cuerpo no fue encontrado en las ruinas del fuego. Hizo que pareciera que intentó suicidarse después de volverse loco ante el impacto de la derrota. El marqués Grest era un ser del que se podía decir que era el retenedor de confianza pero también desapareció después de ser derrotado por el duque Thenardier y fue considerado muerto en acción. Este hombre, por supuesto, también estaba vivo. Así, sobre cuando la guerra civil terminó con la victoria de Tigrebur-Mudborn, quien tenía a la princesa Rigin, los dos hombres se reunieron en secreto con Valentina y huyeron a Osterode. Ni la princesa Rigin ni el rey Víctor deberían saber esto. Y hace varios días, ambos dejaron Osterode y se fueron a Bruñe, con el fin de causar una nueva confusión en Bruñe. O bien, tal vez tengan la intención de mantener la hegemonía en Bruñe esta vez, pero no le importó a Valentina. Sería bueno para ella si Bruñe se confundiera. Mientras esa confusión no llegara a Osterode en el noreste de Sted, probablemente también lucharían por sus ambiciones. Eso debería llevar a la victoria de Valentina. En la tarde, 7 días después de la pelea con Hilda, Ellen regresó a su palacio imperial con 30 hombres de caballería. Limlisa, quien era la ayudante de Ellen, reunió a los soldados que participaron en esta batalla en el patio y le dio la bienvenida a Ellen. Ella tenía ahora 20 años. Ella era llamada Lim por aquellos cercanos a ella, incluida Ellen. Era una mujer alta y hermosa que se ataba el cabello dorado y opaco del lado izquierdo de la cabeza y no tenía ningún fragmento de sociabilidad en su rostro. Sin embargo, no era como si careciera completamente de emociones. Para Ellen, quien era su señora y también su amiga íntima, hizo tal expresión mientras trataba de estar siempre tranquila. Ese día también, ella le hizo una reverencia a Ellen con una cara insensible. Ya escuché el informe de la victoria de Rurik. Felicitaciones, Eleanora Sama. No te lastimaste. Tal como ves, Lim. Además, Eugene Dono también está a salvo. Escuchando las palabras de Ellen, los ojos azules de Lim flotaron con un color de alivio. El conde con una impresionante barba larga y gris también fue el maestro de Lim. Cuando Ellen se dirigió al patio, dio palabras de agradecimiento a los soldados reunidos. Lo han hecho bien todos ustedes. Aunque hubo víctimas, conseguimos capturar al duque Bigauche y también pudimos proteger al conde Pardu, que es amigo de Leitmeritz. Quiero que se sientan orgullosos de haber ganado y de haber protegido a nuestro amigo. Después de eso, Ellen prometió una recompensa e hizo que los soldados se dispersaran. Dado que esta batalla era algo solicitado desde el Palacio Real, el dinero de la recompensa vendría desde allí. Aunque era el crédito del ejército de Libes, ella tenía la intención de pedir mucho, ya que fueron capaces de atrapar a Hilda con vida. La vanadiz de cabello plateado no rompió su actitud de compostura ni siquiera un poco hasta entonces y también dirigió una brillante sonrisa a los soldados. Pero cuando se separó de los soldados y estaba sola con Lim, borró su sonrisa y adoptó una expresión seria. Para su señora que se dirigió a su oficina de trabajo a un ritmo rápido, Lim entrecerró los ojos con suspicacia. «Eleanora Sama, ¿sucedió algo?» «Sí. Una cosa muy importante». Para Lim, quien la persiguió a un ritmo rápido, Ellen respondió rápidamente. Inmediatamente dándose cuenta de que no podía hablar de eso en el pasillo, Lim siguió a la vanadiz y entró en la oficina de trabajo. Ellen, quien se sentó violentamente en la silla de la oficina, miró a su ayudante, que también era una amiga cercana después de suspirar. Si es posible, me gustaría cambiarme de ropa, tomar un baño caliente y conversar mientras también llevo un brindis con vino, pero mi corazón no aguantaría hasta entonces. Escucha. Tigre está vivo. Lim, quien escuchó las palabras de Ellen, quedó inmóvil en el lugar con total asombro. Cuando llegó a sus sentidos varios segundos después, hizo una expresión inusualmente triste y expresó una queja. Eleanora Sama. Probablemente intentará sorprenderme así de nuevo, pero hay cosas que no debería decir ni siquiera en broma. No es una broma. Levantándose de la silla, Ellen respondió mientras se inclinaba hacia adelante en su escritorio. Con ese vigor, Lim se tragó involuntariamente sus palabras, cerró la boca y miró fijamente a su señora, que era 3 años más joven que ella. ¿Qué quiere decir? La voz de Lim que hizo la pregunta temblaba ligeramente. Tigrebur Mudborn también era una persona importante para ella.
Pero estaba el hecho de que Tigre había muerto, ella pensaba así. El hecho de que estalló en lágrimas frente a Eugene, quien era su maestro, todavía estaba fresco en su mente. Aunque estaban las palabras de Ellen en quien confiaba más que nadie, no era de extrañar que tampoco pudiera creerlas de repente. Ellen explicó en detalle sobre el joven llamado Urs que estaba junto a Elisabetta Fomina. También agregó que disparó flechas en la oscuridad de la noche y mató espléndidamente el caballo de Hilda. Rurik también estaba sorprendido, pero realmente se parecía a él. La voz era la de Tigre también. Además, el nombre de Urs también me llamó la atención. ¿Es el nombre del difunto padre de Lord Tigre Burmud? No es así. Para Lim, quien entrecerró los ojos pensativamente, Ellen asintió fuertemente. Sin embargo, Lim inmediatamente sacudió su cara con una cara difícil. Sin embargo, ¿realmente le parece posible que Lord Tigre Burmud se haya caído al mar y haya sido arrastrado a la costa en algún lugar de Libes? Desde el lugar donde Tigre cayó al mar, tardaría 2 o 3 días en llegar a la costa más cercana, incluso en barco. Incluso si la marea lo llevaba bien, se le haría elegir entre morir congelado y morir ahogado antes de llegar a tierra. Si lo pensamos normalmente, tienes razón. Pero tal vez algo sucedió. Apretando el puño con fuerza, Ellen apeló ansiosamente a Lim. En primer lugar, las circunstancias en que ese hombre cayó al mar son demasiado particulares. El demonio que montaba en el dragón Bat Basea lo atacó y destruyó la nave. Si no fuera Sophie quien lo hubiera dicho, lo habría tomado como una historia ridícula y sin sentido y habría golpeado al que la contara. ¿No sería algo demasiado? A pesar de que Lim lo pensaba así, y dado que sentía que también habría hecho lo mismo, se mantuvo en silencio. Además, Tigre tiene ese arco misterioso. En la casa del conde Born, donde Tigre nació y se crió, había un arco como reliquia. Solo se veía como un arco negro azabache sin rasgos distintivos, pero tenía puntos extraños, como reaccionar ante las virals. En la guerra civil de Bruñe el año pasado, habían sido salvados varias veces por su poder. El que se llama Urs tiene un arco negro. No por lo que vi rápidamente, era un arco extremadamente común. Ellen negó con la cabeza. Sin embargo, el brillo indomable que coloreaba sus ojos rojos no se desvaneció en absoluto. Pero no importa lo que yo piense, ese tipo es una persona diferente. No puedo descartar esa posibilidad, pero la posibilidad de que sea otra persona. Lo que también le dijo a Rurik apenas se había cubierto por la agitación de los sentimientos de Ellen. Si no fuera por eso, la vanadis de cabello plateado probablemente habría explotado de alegría sin ninguna vacilación y hubiera dejado que las lágrimas se desbordaran. Entonces, ¿qué hacemos? Estaba el hecho de que la persona a quien Urs estaba sirviendo era Elisabetta, lo cual era problemático. Incluso si Ellen solicitara hablar con ella, probablemente daría una razón y se negaría. Ellen mostró signos de vacilación, pero mientras sacudía la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda para cortar su vacilación, miró a su subordinada mayor con una expresión sincera. ¿No irías a Libes y lo buscarías? Lim abrió mucho los ojos, jadeó y miró a Ellen. El cabello dorado que estaba atado en el lado izquierdo de su cabeza se sacudió ligeramente debido a demasiada sorpresa. En este palacio imperial, el número de personas lo suficientemente cercanas a Tigre para poder decir si es él o no son limitadas. Como la cara de Rurik ya es conocida, no puedo enviarlo. No creía que Urs y Elisabetta se olvidaran de inmediato del hombre que pronunció un discurso tan ferviente. Además, cuando ella recordó la situación en ese momento, Rurik podría emocionarse y confundir su juicio. Sin embargo, no puedo sola. Incluso si lo dices, ¿hay alguna otra persona confiable? Cuando se trata de alguien que entiende a Tigre más que tú y yo, solo Tita. Cuando ella dijo hasta allí, la puerta de la oficina fue golpeada desde afuera. Se oyó la voz de una sirvienta. Masas Rodan Samá del reino de Bruña ha llegado. Él desea tener una audiencia con Vanadis Samá. Ellen y Lim se miraron. Sus dos expresiones estaban teñidas con una sombra de seriedad. Cuando Ellen respiró hondo y calmó su voz, llamó al otro lado de la puerta. Por favor, llévelo a una sala de recepción donde se encienda la chimenea. También me dirigiré allí inmediatamente. Masas Rodant cumplió 56 años este año. Envolviendo su cuerpo pequeño y robusto con ropa de lana negra, sostenía un sombrero con un adorno de plumas bajo el brazo. Su barba gris estaba cuidadosamente arreglada e incluso si se enfrentaba a Ellen y Lim, observaba la cortesía y se inclinaba en señal de saludo. Al pasar por la sala de estar, a pesar de que solo había un trío ahora en la sala, su actitud no cambió. Con el debido respeto a Vanadis Dono,
Es bueno que esté saludable por encima de todo. Limlisa Dono, también. Tampoco parece que haya cambiado. Me siento arrepentida por haberle hecho venir aquí desde Bruñe en esta temporada. Ellen hizo una profunda reverencia. Y luego, le recomendó una silla a masas. Un candelabro hecho de bronce estaba suspendido en el techo, y docenas de velas estaban alineadas en él iluminando brillantemente la habitación. Se proporcionó una chimenea de ladrillos en la pared y el fuego ardía brillantemente allí y calentaba la habitación. Se colocó una pequeña mesa en el centro de la habitación y 3 sillones alrededor. Esperando a que Masa se sentara, Ellen y Lim también se sentaron. Puede haber muchas circunstancias, pero ¿podrías decirme? Sobre Tigre, lo siento, el conde Born. Mientras sostenía un sombrero, Masas preguntó sin moverse. Su expresión parecía ser tranquila, pero ni Ellen ni Lim pasaron por alto que una ira insondable se volvió borrosa en sus ojos. Tigre era el hijo del mejor amigo de Masas, y desde que murió su mejor amigo, había cuidado a Tigre como su propio hijo. A Tigre le agradaba Masas también. No había forma de que se mantuviera callado con la situación que se había vuelto así. No soy solo yo. Hay muchas personas en Bruñe que están preocupadas al respecto, incluida Su Alteza la princesa Rigin. También para ellos, debes contarme la historia en detalle. Ellen hizo un pequeño asentimiento y comenzó a hablar cuando el rey le pidió que fuera a Asbarre. Mientras escuchaba la historia, Masas hizo una mueca y suspiró. Podría estar fuera de lugar decírselo a Vanadisdono, pero desde cuando el conde Born se convirtió en un retenedor del reino de Sted. Es un invitado general de nuestro país. Esa posición no ha cambiado incluso ahora. Así su majestad el rey también lo reclamó. Dejando a un lado lo que Ellen pensaba, primero tenía que declarar la postura oficial como una Vanadis de Sted. Incluso si la otra parte era Masas, que era un amigo cercano. El conde Born todavía está bajo búsqueda, pero si no se lo encuentra a este ritmo, será juzgado como muerto y se pagará una indemnización. Después de decir eso, Ellen inclinó profundamente la cabeza una vez más. Lim siguió a su señora y también se inclinó. Lo siento. Si hubiera rechazado la petición de su majestad el rey. Por favor levanten la cabeza. Vanadisdono. Limlisa Dono. Sin cambiar su tono de calma, Masas las llamó con calma. Sin embargo, el sombrero con el adorno de plumas que tenía en la mano estaba distorsionado por una ira que no pudo contener. Parece que tendré que encontrarme con su majestad el rey. Puedo pedirle una guía de la capital y una comisión para su majestad. Por supuesto lo arreglaré, pero... Ellen cortó sus palabras allí por un momento y miró a Masas con una expresión seria. Dudó sobre si debía o no hablar sobre el pensamiento que le vino a la mente cuando se enteró de su visita. Lord Masas. Hay algo que quiero preguntar, consciente de que es impudente, pero... Los ojos de Masas se movieron y miraron a Ellen. Se llevó la mano que llevaba el sombrero a la boca y se palmeó la barba gris. Déjame escucharlo. Ellen, quien tomó un suspiro de alivio interiormente, explicó por primera vez sobre el joven llamado Urs. Para mí, ese hombre no era otro que Tigre. Ellen no dijo conde Born, sino su apodo de Tigre, pero no lo corrigió. Cuando Masas dejó escapar un gran suspiro, se estiró y se apoyó en el respaldo de la silla. Creo que Vanadisdono es un tipo de persona que no diría tal mentira, pero... significaba que él era escéptico. En caso de que fuera un nombre completamente irrelevante, incluso si Ellen explicara con entusiasmo cuánto se parecían, Masas se habría echado a reír. Pero el nombre, Urs, tenía un significado especial también para Masas. Esto se debía a que era el nombre del hombre que era su mejor amigo y el padre de Tigre. Sin romper su actitud sincera, Ellen continuó. Su perfil fue iluminado por el fuego de la chimenea y fue teñido de vermellón. Tenía la intención de hacer que Lim fuera. Esto se debe a que cuando se trata de personas en este lugar imperial que conocen bien a Tigre, aparte de mí, solo están Lim y Rurik, pero si usted va con Lim también, nada sería más tranquilizador que eso. Masas no respondió de inmediato y gimió ligeramente. Apartó la cara de Ellen y miró la chimenea. Parecía estar pensando en algo, pero volvió a mirar a la Vanadis de cabello plateado, ya que parecía estar resuelta. También me gustaría llevar a Tita, pero está bien. Estas palabras sorprendieron a Ellen y Lim. Las dos mujeres miraron a Masas con una cara que podía ocultar su desconcierto. Si tiene una razón, me la diría. Ya sea que ese joven sea Tigre o no, Tita lo averiguará con más precisión que yo. Con un tono como si fuera una cuestión de curso, Masas respondió. También dijo, Tigre, tal como Ellen. Ellen y Lim se miraron. Tita era la sirvienta de Tigre.
Ella tendría 16 años este año. Ella, quien estaba al lado de Tigre desde que era pequeño, se convirtió formalmente en su sirvienta a la edad de 11 años. Ella lo siguió hasta el final en la Guerra Civil de Bruñe el año pasado. E incluso cuando se decidió que el joven acudiría a Sted como invitado general. La forma en que Tita estaba deprimida cuando escuchó que Tigre cayó al mar y desapareció fue algo doloroso de ver. Ella no había descuidado su trabajo como sirvienta, pero su sonrisa enérgica se había vuelto algo hueca y su brillo y positividad se habían perdido. Incluso desde que llegó a Leitmeritz, iba a un santuario fuera del Palacio Imperial todos los días. Sin embargo, de acuerdo con la historia de una doncella del santuario, parecía que a menudo había derramado lágrimas en medio de las oraciones durante estos últimos 2 meses. Era obvio en quien pensaba cuando rezaba. Si bien todavía quedaba algo de infantilidad en sus encantadores rasgos, también poseía fortaleza. Pero como era de esperar, Tita era una chica apropiada para su edad. El hecho de que Ellen hubiera hablado solo de Lim y no hubiera llamado a Tita era porque temía que pudiera alegrarse prematuramente. Como no fue respondido de inmediato, dijo Masas. ¿Podrías explicarle las circunstancias a Tita y dejar que ella decida? No diré algo así como que si esa chica no va, yo tampoco iré. Pero para estar absolutamente seguros, la necesitamos. Mientras vacilaba, Ellen asintió con la cabeza a Lim. Lim hizo una reverencia a Masas y abandonó el salón. El viejo conde dijo con tono calmado mientras acariciaba su barba gris. En caso de que ese joven no sea Tigre, me dirigiré a la capital Silesia. El problema está en el caso de que se encuentre que ese joven es Tigre. ¿Qué haremos en ese momento? Lo tomaremos aunque sea por la fuerza, eso es lo que me gustaría decir, pero se convertirá en una guerra contra Libes si lo hacemos. Es problemático, pero solo podemos influir en Elisabetta a través de su majestad el rey. Masas asintió. Si ese joven llamado Urs era Tigre o no, parecía que no cambiaría el hecho de que iría a la capital del reino de Sted. Después de eso, Tita pareció liderada por Lim en poco tiempo. Su cabello castaño estaba atado en coletas, llevaba un delantal blanco sobre un paño con mangas largas negras y una falda que llegaba a sus tobillos cuando vio a Masas, de repente iluminó su rostro. Era una sonrisa no forzada, pero pura, que Ellen y Lim no habían visto en mucho tiempo. Masas ama, ha pasado mucho tiempo. Sí. Es bueno ver que también está saludable sobre todo, Tita. Masas naturalmente reveló una amplia sonrisa en toda su cara. Si Tigre era como un hijo para él, Tita era como una hija. Lim decidió mantenerse de pie y le recomendó a Tita que se sentara. La sirvienta de cabello castaño, aunque con una expresión desconcertada, le agradeció a Lim y se sentó en la silla. Ellen dirigió una mirada seria hacia ella. Tita. Lo que te diré desde ahora en adelante no es una tontería. Es algo que vi y oí. Previamente, la vanadiz de cabello plateado habló de Urs. Un color de sorpresa se extendió en las pupilas de color avellana de Tita. Se inclinó hacia adelante y preguntó sin aliento. ¿En serio? ¿Es Tigre Sama en serio? También me sentiría cómoda si cada persona fuera pura como tú. Ellen reveló una sonrisa irónica a la actitud franca de Tita y le acarició la cabeza. Cuando retiró la mano, Ellen borró su sonrisa y continuó sus palabras con una expresión severa. Escucha bien. No puedo decir con seguridad que sea él. También podría ser mi malentendido. Pero creo que ese hombre es Tigre. Quiero que te asegures, en lugar de mí, ya que no puedo moverme. De ninguna manera será un viaje cómodo, pero irás. Voy a ir. Por favor, déjame ir. Apretando fuertemente sus pequeñas manos, Tita se levantó de la silla y gritó. Ella no mostró siquiera un indicio de vacilación. Las 3 personas, Masas, Lim y Ellen, se miraron y asintieron. Ellen una vez más inclinó su cabeza ante Tita y Masas. Cuento contigo. La noche de ese día, Tita y Lim estaban haciendo los preparativos para el viaje. Tita nunca tuvo un largo viaje desde la guerra civil el año pasado, y Lim preparó trajes para el clima frío para ella. El invierno de Sted era más severo que el de Bruñe. La luz del sol era débil y el viento era frío. Si uno fuera a salir sin llevar ropa pesada de invierno, su cuerpo empezaría a temblar solo por caminar un poco. Aún así, se podría decir que el área en el sur de Sted, como esta Leitmeritz, aún es cálida. Lim le explicó así a Tita. Al cruzar el gran río Balta, que estaba en el norte de la capital Silesia y seguir hacia el norte, la frialdad se agravaría en un tramo. Los niños allí eran entrenados por sus padres, para no sudar lo mayor posible. Esto se debía a que el sudor se enfriaría y eliminaría la temperatura corporal.
y resultaría en la muerte en algunos casos. Libes estaba más al norte que el gran río Balta. Debido al viento que sopla del mar en el oeste, parecía que esa parte del norte era mejor, pero nunca se podía ser demasiado cuidadoso. Desde que se dirigían hacia ese ambiente, Lim no se arriesgó. Preparó un gorro que cubría no solo la cabeza, sino también las orejas y el área de las mejillas. Una manta cubierta con pelaje, el dobladillo llegaba hasta debajo de las rodillas, y ella eligió uno que trataba el pelaje del cuello y también los puños. Comprobó diligentemente si los guantes y las botas de cuero tenían un agujero o si no estaban desgastados. Por cierto, los preparativos para el viaje no se hicieron en la habitación de Lim, sino en la habitación de Tita. Esto se debía a que Lim quería evitar que su habitación fuera vista. Ella lo mantenía en secreto para otros, pero había muchos osos de peluche en su habitación. Sin embargo, los que sabían este secreto eran pocos, comenzando con Ellen. La habitación de Tita no era tan amplia, pero estaba completamente limpia y bien arreglada. La cubierta del respaldo de la silla y las almohadas que se colocaron en la cama parecían haber sido hechas a mano por ella y se les había dado un cálido bordado. La mayoría eran cosas que pertenecían al Palacio Imperial, pero solo los guantes pertenecían a Tita. Estaban hechos de piel de conejo, y esa piel también estaba firmemente colocada en el interior de los guantes. Había varios lugares con marcas remendadas, pero parecía que no habría ningún problema incluso si Lim los verificaba. Esos me los dio Tigre-sama. Mientras abrazaba con fuerza los guantes que eran blancos y que se habían ensuciado un poco, Tita sonrió. El hecho de que estuvieran sucios era la prueba de cuánto usaba esos guantes. Tigre le dijo que en lugar de usarlos con diligencia para que no se ensuciaran, ella debería usarlos sin reservas, ya que a él no le importaría que estuvieran sucios. Tigre-sama hace guantes con piel de conejo para mí todos los años. Cada año, Lim pensó que tenía un poco de envidia. Es porque crezco más cada año y los guantes se vuelven estrechos, un agujero sobresaldría en aproximadamente un año. Lim Lisa-san también, si le preguntas a Tigre-sama, estoy segura de que también hará un par para ti. Para Tita, quien lo dijo con una sonrisa, Lim asintió mientras decía, así es. El ambiente se puso pesado, esta chica de cabello castaño creía que Tigre estaba vivo. Lim no pudo creer la historia de Ellen como ella. En poco tiempo, Tita, quien terminó de cambiarse de ropa, se paró ante un espejo. Se puso un gorro, se envolvió una bufanda en el cuello, se puso una manta, unos pantalones y botas después de enrollar ropa gruesa alrededor de sus pies. Ella llevaba guantes en sus manos. La mayor parte de su ropa era marrón, pero solo los guantes eran blancos. Es un poco caluroso. Es la temperatura adecuada al menos dentro de la habitación. Mientras se cambiaba a sí misma, Lim respondió. Su ropa estaba hecha de piel de oso y la mayor parte era de color negruzco. Después de verificar las condiciones de su ropa, Lim miró a Tita. Tenía su habitual cara inamovible, pero un color de ansiedad flotaba en sus pupilas azules. Tita. ¿De verdad vendrás? Lim estaba acostumbrada a los viajes largos, masas también. Pero no era así para esta valiente sirvienta. Aunque Ellen lo dijo así, no sabía si esa persona era realmente Tigre. El caso de que fuera una persona diferente podría estar esperándoles después de haber seguido viajando por la carretera mientras temblaban de frío. Tita miró a Lim con la cara en blanco por un momento e inmediatamente agachó la cabeza con una suave sonrisa. Gracias, Lim Lisa-san. Tita, quien levantó la cara, negó con la cabeza. Estaré bien. Estaré asustada si estuviera sola, pero tanto Masa-sama como Lim Lisa-san están ahí, así que... En sus ojos color avellana, no había una luz de dependencia, sino de confianza. Lim también extendió una sonrisa en sus labios. Ella decidió cambiar su forma de pensar. Ya veo. Haré lo mejor por Lord Masas y por ti. La mañana del día siguiente, había un hermoso clima para hacer una mirada con los ojos abiertos. El viento era frío, pero el cielo era azul, y aunque el sol era débil, brillaba y arrojaba luz sobre la tierra. Es un buen día para un viaje. Mientras confirmaba la condición de los caballos cerca de la puerta trasera del Palacio Imperial, Masas dijo eso pareciendo estar de buen humor. Debían partir de esta puerta trasera. Había 3 caballos, pero uno de ellos era el portaequipajes que servía como caballo sustituto. Como Tita no era tan buena para montar a caballo, tenía que montar alternando entre los caballos de Lim y Masas. Esa Tita hizo que Lim hiciera un último control de la pesada ropa de invierno que llevaba. Tenemos que usar todo desde aquí. Sí. Por favor, acostúmbrate a partir de ahora. Después de todo, no nos las vamos a sacar.
Lim, quien terminó el chequeo, confirmó una vez más el plan con Masas. Iremos a Libes como artistas itinerantes. Lord Masas será el padre, yo seré su hija y Tita será la sirvienta. Mi madre era una persona de Sted, pero ya ha muerto. ¿Eso está bien? No. En ese caso, la explicación acerca de que Masas y Tita fueran personas de Bruñe, y Lim era una persona de Sted sería plausible. Por cierto, se pasaron a sí mismos como artistas itinerantes porque si hicieran malabares simples o adivinanzas, Masas podría hacerlo. Vamos a pensar que mi esposa muerta debe haber sido una mujer bastante hermosa. Entonces, vamos a Libes para ver a la familia afligida de mi esposa muerta, ¿verdad? Sí. Por si acaso, preparé también un pase que Leitmeritz emitió oficialmente. Era algo que Ellen, quien era la señora de Leitmeritz, hizo. No era una falsificación. Cuando salgamos de Leitmeritz, nos dirigiremos hacia el norte, primero a Legnitza. Legnitza no tiene una Vanadis actualmente, pero dijeron que cooperarán con Eleanora Samá. No pretendo confiar demasiado en ellos, pero al menos pueden garantizar la seguridad de nuestro viaje. Cuando murió Sasa, que era la Vanadis de Legnitza, Ellen estuvo presente en sus últimos momentos en la ciudad portuaria de Lipner. Ellen no estaba en una situación en la que pudiera moverse sin pensarlo y ella misma lo entendiera, pero montó a caballo desesperadamente hacia Sasa. Más tarde, una carta de Legnitza llegó bajo Ellen. Allí, las gracias por haber estado presente en los últimos momentos de Sasa se escribieron largamente. Y una frase sobre el hecho de que ciertamente la ayudarían en caso de que ella necesitara algo. Era una carta informal. No era algo tan indigno de confianza como que los compañeros nobles se convirtieron en la fuerza de las compañeras Vanadis. Aún así, tanto Ellen como Lim estaban agradecidas por esa carta. Decidieron creer los sentimientos que pusieron en su carta. Había más aforismos que en los tiempos antiguos los cuales amonestaban el hecho de moverse por los sentimientos. Pero eso era contrario al hecho de que los humanos eran criaturas emocionales. Entonces, asumamos que podemos transitar sin peligro hasta Legnitza. ¿Qué haremos después de eso? Iremos a Libes. Observaremos la situación en una ciudad en la tierra cerca del Palacio Imperial. Según la historia de Ellen, Lord Tigreburmud actúa como asistente de Elisabetta Samá o algo por el estilo. Examinaremos el punto de vista detallado de si podemos o no tener la oportunidad de conocerlo. No se sabe si será tigre, ¿sabes? Siendo señalado por Masas, Lim se sonrojó involuntariamente. Mientras revelaba una sonrisa malvada a su reacción, Masas sacudió su barba gris. Sin embargo, ¿qué haríamos si no podemos ver a Tigre? Pero Lord Masas no dijo justo ahora que no se sabe si es Lord Tigreburmud. Cuando Lim lo dijo, el viejo conde gruñó y sacudió su cuerpo robusto. Lim aflojó un poco su expresión insensible, pero de inmediato se puso seria. En el caso de que no podamos encontrarnos con él, no lo consideré todavía. Pensaré en algo antes de que lleguemos a esa ciudad. Cuando llegue el momento, de alguna manera lo lograré. ¿Tiene algún tipo de plan? Lim abrió mucho los ojos y miró a Masas. Masas respondió casualmente. Creo que sería una buena idea decir que al caballero errante Masas le gustaría tener una audiencia con Vanadis Samá. El caballero errante, Lim hizo una mueca diciendo, no sé qué decir. Un caballero errante era básicamente un caballero que acumulaba entrenamiento mientras viajaba por varios lugares con el permiso de su señor. Pero también implicaba que un caballero errante no tiene un señor o no puede tener uno. Desde el punto de vista de que a menudo era el caso de que sería un mercenario sin un centavo con el título de caballero, a menos que fuera una persona muy renombrada, la impresión de la gente sería mala. Sin embargo, no prestando atención a la reacción de Lim, quien no pudo ocultar su inquietud, Masas se echó a reír alegremente. Ya sea que sea el mismo tigre o sea otra persona, deberían haber buscado información sobre el embruñe. Ahí, si aparece un aristócrata de Bruñe perceptiblemente experimentado como yo, pienso en si puedo decir eso, me gustaría escuchar su historia. Lim no pudo responder de inmediato y gimió con una expresión demasiado seria. Ella pensó que él tenía razón, pero también pensó que era una idea ridícula. Vamos a pensarlo de nuevo cuando lleguemos a esa ciudad. Al final, lo pospuso. Las 3 personas salieron por la puerta trasera. No había ni un solo soldado en guardia allí. Ellen ordenó despejar a la gente solo esta vez. Por supuesto, otros lugares estaban estrictamente vigilados. Habiendo venido a despedirse de Lim y los demás, estaban Ellen, Rurik y un animal. Luni. Tita sonrió y levantó una voz alegre. Aleteando sus pequeñas alas y saltando hacia ella era un dragón del tamaño de un gato gordo.
Era un joven dragón. Tenía una constitución parecida a un lagarto y en su parte posterior había un par de alas que se parecían mucho a las de un murciélago. El color de las escamas que cubrían su pequeño cuerpo era verde gris como el cobre. Aunque era un dragón joven, le habían crecido cuernos en su cabeza y los colmillos en su boca eran densamente afilados. Su aspecto también era empinado. Sin embargo, Tita, sin mostrar signos de miedo, extendió sus manos al joven dragón llamado Luni. El joven dragón también saltó a los brazos de Tita como si no estuviera dispuesto a separarse de ella. Nunca había tomado tal actitud ni siquiera con Ellen, que era su dueña, pero realmente se había apegado a Tita. Si Sophie fuera a ver eso, estoy segura de que se sentiría celosa. Mirando la agradable escena entre la joven y el joven dragón, Ellen dejó escapar una sonrisa irónica. A Sophie le gustaban los dragones, y cuando venía a Leitmeritz, incluso se podía decir que casi siempre se metía con Luni. Y Luni evitaba a Sophie. Cuando Ellen borró su sonrisa y adoptó una expresión seria, dirigió su mirada hacia Lim. Ella asintió con la intención de decir, cuento contigo. Lim también asintió con la cabeza. Esto fue suficiente para que las dos chicas se entendieran. Rurik, con una cara que iba a la deriva, con un sentimiento sombrío inclinó su cabeza hacia Masas. Por favor espero que traiga de vuelta a Lord Tigre Burmud. Lo entiendo, así que un hombre maduro no debería inclinar la cabeza de esta manera. Masas golpeó los hombros de Rurik y lo animó. Mientras sonreía al caballero calvo que levantó la cara, el viejo conde estaba interiormente de un humor sombrío. Supongamos que ese joven llamado Urs fuera tigre. Y digamos que lo traeremos de vuelta a salvo. ¿Estaría realmente todo bien que terminara bien? Después de todo, la realidad no es un cuento de hadas. La princesa Rigin, que se encontraba en el Palacio Real de Bruñe, definitivamente exigiría su regreso el mismo día. Sted también, después de haber cometido un error como este, no podría estar en desacuerdo. En ese momento, ¿qué tipo de reacción mostrarían Ellen, Lim y Rurik quienes estaban aquí? En las negociaciones de ese caso, Masas definitivamente se haría valer. ¿Debía haber traído a Gerard? Gerard, hijo del vizconde Ougres que era su amigo, era el secretario del reino de Bruñe. Hasta hace varios meses, el trabajo de Gerard consistía en hacer un viaje de ida y vuelta entre el Palacio Imperial de Leitmeritz y la capital de Bruñe, Nice. Cuando visitaba Leitmeritz, informaba sobre el estado de progreso de la construcción del camino de las montañas Bosis a Ellen y escuchaba varias historias sobre Sted de Tigre y ella. Después de terminarlo, regresaba a Bruñe, iba a la capital Nice, y tenía una audiencia con la princesa Rigin en el Palacio Real. Hablaba sobre la información diversa que obtenía en Sted y sobre la condición actual de Tigre. Con respecto a este asunto, se basaba en la diferencia de experiencia y logros que la orden de ir a Sted no fue emitida a Gerard, sino a Masas. Gerard era competente, pero solo había pasado un año desde que se convirtió en secretario. Sus logros para cada negociación también habían sido hasta ahora insuficientes. Entonces, Masas, quien acumuló experiencias adecuadas para su edad y que también era cercano a Tigre, fue nombrado en su lugar. En la actualidad, a Gerard se le encomendó otra tarea y debería estar en la parte sur de Bruñe. Está bien. Si Tigre está a salvo y si el trabajo de Gerard está resuelto en el momento que lo sepa, le pediré que me ayude. Diciendo que será una buena experiencia para él. Si fuera para decidir el destino de Gerard según su propia conveniencia, en cierta medida aliviaría el humor de Masas. Pues bien, Eleanora Samá, nos vamos. A horcajadas sobre el caballo, Lim la saludó. Masas, quien montó a caballo después de colocar a Tita, también hizo una reverencia en silencio, y Tita también agachó la cabeza rápidamente, teniendo cuidado de no caerse. Ellen y Rurika sintieron en silencio. Luni agitó sus alas solo una vez como si los alentara. Lim y Masas montaron sus caballos, y Tita se aferró a la espalda de un caballo. Una ráfaga de viento sopló en las espaldas de las tres personas. Habiendo notado que eran Ellen y Luni, quien no parecía estar preocupado por eso, se fue volando hacia alguna parte, y Ellen dirigió su mirada al destello plateado que colgaba de su cintura. Ella acarició suavemente la guarda de la espada en forma de ala. Entonces, también animas a Lim y los demás. Arifal. Ellen pensó que el viaje de las tres personas seguramente iría bien. En el sur del reino de Bruñe, había una ciudad portuaria llamada Plach. Era una ciudad animada donde los barcos comerciales de Satzstein, Mosinel, el lejano Asbarre y varios reinos en el sur entraban y salían.
De los barcos de Bruñe que mostraban un caballo rojo con una melena negra en la bodega del barco, los barcos de Satzstein de estructura sólida y los delgados barcos de Mosinel, los barcos de los países del sur con proas extrañamente altas pero adecuadas, y barcos planos llamados Hemisphere alineados en el muelle. La gente que caminaba por las calles de la ciudad también era variada. Variada. Si había mercaderes de Bruñe bronceados de rojo, también había mercenarios de Satzstein que caminaban con una mirada empinada. Si bien la bailarina cuya piel morena era característica de las personas de Mosinel atraía a los hombres con su baile intenso, las artistas de Asbarre que eran mujeres jóvenes y encantadoras los atraían con el sonido de sus arpas y sus dulces voces de canto. Las frutas de las que se decía que solo se cosechaban en los países del extremo sur estaban alineadas en los puestos, y junto a ellas, se ataban con una cuerda grandes pájaros de color vistoso. Incluso los platos nunca antes vistos atrajeron la atención de la gente, y aunque el sol había salido, el ajetreo y el bullicio no desaparecían, no importaba en qué calle se caminara. En una zona de la ciudad, había un bar de lujo. Era un tipo de tienda que permitía que cualquiera entrara libremente, pero también era una tienda que seleccionaba a los clientes dependiendo de su nivel de ingresos, dinero. Por lo tanto, el diseño interior estaba bien amueblado y la calidad del servicio también era alta. Era un edificio de 2 pisos, el primer piso era el escenario de un bar muy típico. En el segundo piso, había muchas habitaciones grandes y pequeñas. Las paredes de piedra eran gruesas, y a menos que uno hablara en voz muy alta, su voz no se filtraría hacia afuera. Ahora, 7 hombres se habían reunido en una de las habitaciones. Dado que era una habitación para un gran número de personas, no estaba abarrotada en absoluto, ni siquiera con 7 personas. En la mesa de roble hecha por un artesano famoso en Satzstein, estaban alineados varios platos, pero la mayoría de ellos apenas se habían tocado. También había copas de plata llenas con vino para el número de personas, pero tal como se esperaba, tampoco se habían tocado. ¿Cómo está la situación de la capital? Uno de ellos preguntó en voz baja. Es el ejemplo de la paz. Esa princesa no tiene logros notables, pero tampoco tiene fallas. Es una joven de 16 años, y a juzgar por el hecho de que comenzó con los asuntos políticos hace aproximadamente un año, se puede decir que le está yendo bien. Respondió en un tono que los otros hombres no pudieron evitar aceptar, y otro hombre asintió. Ella escapó cuando estaba a punto de ser asesinada por un aristócrata atroz, repelió al ejército de Mosinel que invadió y recuperó su trono legítimo después de todo. Además, ella tiene una cara hermosa también. Puedo entender que su reputación sea buena. Otro hombre negó con la cabeza como si lo negara. Con solo una buena reputación, los asuntos políticos no continúan. Están Badwin y el conde Rodan que apoyan a esa princesa. Especialmente la existencia del conde fue un punto ciego. ¿Él es tanto personaje? Pensé que a él no le habría importado mucho el difunto duque Thénardier. Ese viejo es inesperadamente conocido. Si es solo eso, entonces no es un gran problema, pero ahora hay fuertes apoyos como la princesa y el primer ministro. Él ha ganado constantemente a los aristócratas, como barones y los vizcondes uno por uno, de una manera honesta. No hay ninguna relación entre los que seguían al duque Thénardier y los que apoyaban al duque Ganelan. Si se trata de barones y vizcondes, entonces no sería tan importante. No te preocupas demasiado por eso. Uno de ellos dijo mientras ridiculizaba, pero el hombre que estaba a su lado lo reprendió con calma. No se puede medir solo a través del par Rodant y Tigrebur Mudborn son 2 condes. El conde Rodant probablemente tiene la intención de llamar a los duques y marqueses del país después de alinear el número de sus aliados. Entre los nobles que han prometido cooperar con él, no hay personas que puedan oponerse o intentaron oponerse a Rodant. Uno golpeó la mesa con irritación y miró a las personas presentes. Si se trata solo de esos, entonces hay algunos como están. Pero cuando se trata de las personas que proveen a ambos lados, aquellos que aún tienen poder temen el momento en que se les culpará por el hecho de que se pusieron del lado de la princesa y se han encogido de miedo. Mientras que los que tienen un gran espíritu no tienen el poder de mover su entorno con solo meras palabras. Uno dijo con una voz sarcástica mezclada con un suspiro. Es debido al hecho de que el duque Thénardier y el duque Ganelan eran demasiado grandes. Thénardier y Ganelan controlaron a muchos aristócratas mediante una abrumadora majestad y temor y los sometieron. Cuando ambos desaparecieron, no había nadie entre los nobles reunidos que pudieran tomar sus lugares. Estade, el confidente del duque Thénardier, quien fue reconocido como un sustituto adecuado, murió en la guerra civil, y también hubo rumores de que el marqués Grest, quien se decía que era la mano derecha del duque Ganelan, también había muerto. Excepto los que siguieron a Riggin, los aristócratas y las personas influyentes de Bruñe, se podría decir que se movían en confusión sin fundamento. Pensemos positivamente. Tales personas eran fáciles de controlar. Por cierto, ¿qué hay de los escuadrones de caballeros? Aunque no todos tienen necesariamente lealtad hacia la princesa que pretendía ser un príncipe, pienso yo. Ciertamente,
Hay personas que se oponen a ella, pero el escuadrón de caballeros de Nevar ha declarado abiertamente que le juran lealtad a la princesa. No hay mucha gente que luche directamente contra ellos. Sin embargo, cuando llegue ese momento, en realidad hay 2 escuadrones de caballeros que cooperarán con nosotros. Cuando dices Nevar, ¿estás hablando del escuadrón de caballeros de ese caballero negro Roland? Pero Roland murió. Mientras decía eso, había algo de miedo en la voz del hombre. El nombre de Roland, incluso si se fue de este mundo, todavía parecía hacer que algunas personas temblaran de miedo. Un hombre llamado Olivier, el vicecomandante, ha reunido al escuadrón de caballeros de Nevar actualmente como comandante sustituto. Este hombre es una persona muy hábil. Además, también hay otros escuadrones de caballeros como Peruche y Calvados que están del lado de la princesa. ¿No sería preferible que incluso un pequeño número de personas tomen medidas? El reinado de la princesa se solidificará a medida que pase el tiempo. Y usted también construirá una ciudad en Agnés tarde o temprano. Una mitad levantó sus nalgas de la silla y enfatizó. Algunos de los asistentes hicieron un pequeño gemido después de escuchar la palabra Agnés. Las personas que gimieron ahora eran todas personas influyentes de la ciudad portuaria en la parte sur de Bruñe. Había comerciantes adinerados que acumularon riquezas en el comercio con Mosinel, Saxtain y los países del sur a través del mar. Ellos apoyaban al duque Thenardier y guardaban rencor contra Riggin, quien derrotó al duque. No era como si el duque Thenardier fuera especialmente tolerante con ellos. Sin embargo, entendía los beneficios morales y materiales que traían los intercambios, y se ocupaba de los barcos comerciales de Mosinel y Saxtain con una actitud firme. Además, Thenardier también pasó por alto algunos actos malvados e injusticias al recibir sobornos. Con respecto a esto, probablemente también existía el propósito de comprender la debilidad de los comerciantes. Incluso si Thenardier amenazaba al propio culpable, tenía la autoridad y el poder militar para eliminarlo. Además, el año pasado Mosinel invadió respectivamente desde tierra y mar, pero fue el duque Thenardier quien repelió a la flota del ejército de Mosinel que atacó desde el mar. Para los mercaderes, Thenardier, aunque temeroso, era un protector confiable. Por otro lado, ¿qué hay de la princesa Riggin que gobernaba Bruña ahora? El administrador principal que había sido despachado por la capital era, a diferencia de Thenardier, una persona por la que no pasaba tal manera convencional. Además, como habían cooperado con Thenardier, les dirigía una atención severa a los comerciantes. El hecho de que Bruñe también cediera el terreno de Agnés al reino de Ested alimentó su ira. Si se construyera una ciudad portuaria de Ested en Agnés, los rivales de negocios aumentarían. Incluso el comercio con los comerciantes de Ested se volvería bastante difícil. Estas cosas les hicieron tener una clara hostilidad hacia Riggin. En sus sentimientos, también había desprecio hacia ella. Incluso cuando la princesa Riggin fingió ser un príncipe, no tuvo logros notables. Incluso habiendo podido regresar al trono fue solo porque la buena suerte la ayudó, no se basaba en su capacidad. Ellos estaban pensando así. Por eso, planearon una rebelión. Su objetivo era recuperar Agnés cedida a Sted, expulsar a los países vecinos como Saxtain y Mosinel y hacer firmes sus derechos e intereses en el comercio marítimo. Creo que tomar acción sería bueno. El hombre que escuchaba en silencio las conversaciones de otros hasta ese momento propuso. Sin embargo, me gustaría subir al escenario si es posible. No para jugar repentinamente una mano a gran escala como una rebelión, sino para convertirme en el primer paso para ello. Con un poco de suerte, podríamos hacer un montón de oportunidades oportunistas para llegar a entendernos. Para que el salto aumente más alto, primero debemos elevar la acción. Ya veo. Pero hay tal mano. A la persona que le dio una mirada escéptica, el hombre respondió con una sonrisa fría. Durandal. Esa palabra cambió la atmósfera a la deriva en el lugar a algo tenso en un tramo. El hombre continuó sin tener en cuenta las reacciones de las personas presentes. Obtendremos en secreto esa atesorada espada. Después, estará bien si fingimos ignorancia cuando se nos pregunte. ¿Qué haría posiblemente Su Alteza la princesa con Durandal? Si salía a la luz que la espada sagrada del reino había sido robada, se convertiría en la primera grieta del reinado de Riggin. Después, si te encontraran la espada sagrada, el efecto se volvería mucho más grande. ¿Qué te parece? En este caso, no necesitaremos tanta mano de obra. Además, mirando a las personas presentes, el hombre continuó con una mirada y una voz como pidiendo un acuerdo. ¿No sería bueno si una espada sagrada como Durandal estuviera debajo de esa princesa? ¿No les parece? Creo que eso realmente debería brillar del lado de alguien con poder. Estas líneas estaban teñidas con un sonido que hacía que el sentimiento de culpa de las personas presentes se desvaneciera. Varias personas se miraron y asintieron para persuadirse. No sabían el verdadero nombre de este hombre. Su nombre era Keren Anquetil Grest. Sabían el nombre de Grest, pero había pocas personas que alguna vez habían visto su rostro. Esto se debía a que Grest era el retenedor de confianza de Ganelan, que era el rival del duque Thenardier.
Pero incluso si descubrieran su verdadera identidad, Grest los persuadiría con calma. Y él tomaría la iniciativa como si fuera una cuestión de curso. Vio a través de la superficialidad de los asistentes. No había nadie aquí con la habilidad igual a la del duque Thenardier o Estade. Pensar que yo, quien los estaba atacando violentamente bajo el duque Ganelan hace un año, me pongo del lado de ellos fingiendo ignorancia. El duque Ganelan me contó una historia muy interesante. Con una sonrisa alegre, Grest estaba observando la situación de los hombres. Fue el duque Ganelan quien descubrió que había un complot de rebelión contra Riggin y lo había arreglado para que Grest pudiera colarse en su reunión. El mismo Ganelan no estaba aquí. Había otras cosas que tenía que hacer, por eso dejó aquí a Grest. Ahora que lo ha preparado hasta aquí, debo hacer que tenga éxito. No el deseo de los que estaban aquí, sino el deseo de Ganelan y el suyo. Primero era Durandal. La gente que estaba aquí no era confiable, pero él trataría de hacerlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Grest. Estaba emocionado por la confusión que causaría a partir de aquí, una de ellas al hacer que el país llamado Bruñe fuera el escenario.